Dios les bendiga a todos los saludo con la paz y el amor del Señor Jesucristo. Jesucristo sea grandemente bendiciendo su vida, por supuesto su familia. Así que les saludo de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo, a través de esta emisora Radio Perseverando hasta el Fin. También está en www.radioperseverandohastalfin.org. También está en Facebook, en WhatsApp, también en mi historia, también. Que Dios los bendiga y que lo más importante que usted sea bendecido a través de la palabra y pueda bendecir a otros. Amén. Eso es lo importante. El instrumento, yo soy un vasito de barro en las manos del Señor, aunque soy por misericordia y gracia de Dios pastor evangelista, pero soy solamente para servir a Dios, para servirlo al Señor de todas maneras. Amén. Así que si se está integrando o ahora mismo, Dios lo bendiga, sea muy bienvenido, porque estoy repartiendo todas estas oraciones durante el día, a donde quiera que vaya. Y ahí sale clarito mi canal YouTube, también puede inscribirse al canal YouTube, también se puede inscribir también a la radio y escuchar, y eso está a través del mundo. Amén. Así que Dios los bendiga a todos. Y antes de exhortar el mensaje, voy a cantar unas alabanzas de inspiración para mi Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama en ti arderá. Nuestro Señor, nuestro Dios, el Santo Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, llama en ti arderá. Nuestro Señor, nuestro Dios, el Santo de Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es Jesús.
alabo y te alabaré siempre, mi Dios. En el día malo, siempre estás a mi lado. Cada lágrima, tú has enjugado, mi Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te alabo a ti y te alabaré siempre. Gracias, Jesús. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias, Señor. Tú abres el mar para que yo camine en seco. Siempre me amas. Tu amor es tan inmenso, mi Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te alabo a ti y te alabaré siempre. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el día malo, siempre estás a mi lado. Cada lágrima, tú has enjugado, mi Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te alabo a ti y te alabaré siempre. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Bueno, aquí estamos en Radio Perseverando hasta el fin. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cortar un poco la radio. Vamos a seguir adelante con la predicación. Amén. Vamos a escuchar una palabra, vamos a leerla ya. Y el Espíritu Santo da. Yo sé que a lo mejor muchas veces la he escuchado, pero la palabra no es solo predicarla o escucharla, sino practicarla. Amén. Y eso cuesta, pero lo vamos a tratar de hacer en el nombre del Señor. La palabra de Dios está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo todo, ¿llamen? Dice así: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, así dice la Biblia, vino a él un centurión rogándole, ¿ya? No vino altivo, sino rogándole, y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién estaba? El criado. Tú sabes que en ese tiempo a los criados eran como cualquier cosa, pero este centurión se preocupaba de su criado. Entonces dice, ¿y cómo estaba? Estaba en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor dispuesto a ir a la casa del centurión y le sanaré. Iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No se sentía digno que el Señor fuera a su casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que le dijo el centurión? Le dijo, al oír, dijo, porque también yo soy. ¿Qué le dijo en el versículo 8? Le dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y mi centurión, y mi criado, sanará. Vamos a seguir en el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí estamos viendo nosotros más acá. Aquí está el centurión, ¿cierto? El centurión, pero su criado era el que estaba enfermo. Y ya acá está Jesús, ¿ya? Nosotros no adoramos esas imágenes, solamente las ponemos para referencia de la palabra. Entonces, ¿qué hizo el centurión? Rogándole, o sea, humillado delante de Dios. Y le dijo, Señor, mi criado está paralítico en casa, gravemente atormentado. Entonces, el centurión rogó a Jesús por el criado. En ese tiempo, un criado, como una mujer, como un animal, como un caballo, como un perro, era considerado como cosa. Pero cuando vino Cristo, abolió todo eso. Amén. Nos dio un lugar, nos hizo hijas de Dios. Entonces ya no había, por eso dice que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Eso no significa que la mujer tiene más autoridad que el hombre, no significa que lo mande, no. Es el Espíritu Santo que ministra y nos usa como sus vasitos de barro. Amén. No quiere decir que le faltemos el respeto, pero ellos tampoco nos deben faltar el respeto a nosotros. Pero nosotros no quiere decir que ejerzamos más autoridad, sino que es el Espíritu Santo que nos usa según el poder que da para ministrar, ¿ya? Entonces esto es para la gloria de Dios. Pero sin embargo, no estamos hablando de ese tema de la mujer, pero sin embargo, el centurión rogaba por su criado. Y le dijo, no soy digno, Señor, de que entre, porque el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor Jesús no dijo, ya, en 2 meses más voy a ir, o en 3 días, o en 5 días, pida una audiencia, y yo voy a ir. No, sino que el Señor inmediatamente dijo, yo iré y le sanaré, inmediatamente. Entonces el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. O sea, tenía tanta fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios, por eso que dice que la lengua está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces nosotros decimos la palabra de Dios, y todo lo que dice, todo lo que tú dijeres creyendo, eso se hará, y lo creímos en el Señor, pero lo creímos, por eso tenemos que saber hablar, tenemos que hablar la palabra, no hablar lo negativo, no hablar de los demás, sino que hablar lo positivo, hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces el centurión sabía que la palabra de Dios era poder, entonces reconoció la palabra, reconoció la autoridad de Jesús, reconoció que Jesús venía del cielo, reconoció la autoridad, lo reconoció ya como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que decía una palabra y esa palabra era respetada. Entonces le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús se maravilló porque el centurión creyó
a la palabra, si tan solo creemos a la palabra de Dios, nosotros maravillamos a Dios. Hay una de las formas de maravillar a Dios, que tenga contentamiento, es creerle a lo que Él dice. Eso es fe, la fe. Hay una de las cosas que nosotros podemos alegrar a Dios, contentar, maravillar a Dios, es nuestra fe. Pero ¿la fe en qué? En la palabra. En la palabra, lo que Él dice, todas sus promesas son en el sí y en el amén. Él dijo sí y nosotros decimos amén. Si Dios dice que estará con nosotros todos los días, es que está con nosotros y estará con nosotros todos los días. Tenemos que creerle a la palabra. Por eso que dice que nosotros tenemos que ser como niños en la malicia y maduros en el espíritu. Entonces tenemos que ser como niños, que el niño le cree a Dios, le cree a la palabra, y vamos a creerle a lo que Dios dice. Entonces el centurión, que no era un discípulo, pero creía a la palabra de Dios, y eso maravilló a Dios. Y el Jesús se sintió feliz porque dijo: nunca he visto tanta fe. Nunca he visto tanta fe. Entonces dice que llegará el día que cierto que hay gente que vendrá del occidente, del oriente, como somos nosotros, que somos, digamos, la última generación, que somos nosotros que venimos de otros países. Dice que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y el Señor se maravilló. ¿Por qué? Porque la gente tiene fe. Nosotros nunca vimos a Jesús. Lo que nosotros podemos estar viendo en este momento es un dibujo, nada más, pero nunca lo vimos. No sabemos cómo es Él. Él es el Dios maravilloso, pero creemos a su palabra. Creemos que lo que Él dijo en la palabra, eso es verdad. Y lo tenemos que creer, y tenemos que creer y creer y creer, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír, y volver a oír la palabra de Dios. Si el Señor dice que todo lo puedes en Cristo, entonces hay cosas que no se pueden, pero tú tienes que empezar a decir: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que pareciera que estamos en un desierto y parece que no hay salida, pero el Señor dijo que haría caminos en el desierto, que haría ríos en la soledad. El Señor lo dice, tenemos que creer a la palabra de Dios. Va a ser un camino, una salida. El Señor lo dice en su palabra, entonces tenemos que creerle a lo que Él dice. Lo mismo que estaba contando yo: cuando pases por las aguas, porque vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a quedar en las aguas profundas, sino que cuando pases por las aguas, dice: yo estaré contigo. Y si por el río vas a pasar por el río, digamos un río espiritual, no estamos hablando de aguas en forma literal, ni de río espiritual, sino cuando pases por el río, no te ahogarás, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, porque los ministerios son probados por fuego, y vamos a pasar por fuego, por lucha, por dificultades, y vamos a ser probados, y de repente van a querer renunciar, pero esa es la prueba. Va a ser un proceso, una prueba que es probado, y pasa por el fuego, pero el fuego no te quemará, no te va a quemar tus sueños, no te va a quemar las visiones, no te va a quemar lo que Dios te ha dado. Los ministerios de Dios son irrevocables. Los dones de Dios, el ministerio de Dios es irrevocable, pero tenemos que creerle a la palabra. Y dice que ni la llama arderá en ti, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Lo tiraron al foso, al horno de fuego. Dice que los que lo tiraron se quemaron, porque el horno estaba, lo hicieron arder mucho más que antes. Y ellos no se quemaban, estaban paseándose adentro con Jesucristo. Se estaban paseando, y dice que ni siquiera salieron con olor a humo. Eso fue sí de forma literal. De eso fue lo que vivieron ellos, por no adorar a otro Dios, solamente a Dios. Y a veces vamos por la causa del Señor, no porque pasemos por fuego, por tonteras nuestras, porque nosotros hacemos cosas malas, porque ahí son consecuencias, pero no por la causa del Señor. A veces vamos a pasar cosas, pero la pasamos, ¿entiendes? Y eso aumenta nuestra fe, porque se cumple la palabra de Dios.
se cumple la palabra de Dios, que Dios está con nosotros, que no nos vamos a hundir en el agua, que el fuego no nos va a quemar, que la llama no arderá en nosotros. Vamos a creerle a la palabra de Dios, que Dios hace camino en el mar, Dios hace camino, Dios está con nosotros, Él enjuga las lágrimas de nuestros ojos, Él nos da la fuerza, el poder para hacer las riquezas, Él nos da la fuerza, Él nos aumenta la fuerza como las del búfalo. Y esa es la palabra de Dios. Y el centurión le creyó a la palabra de Dios, y a veces en los momentos de dificultad, porque el centurión tenía un momento de dificultad, por eso que vino rogándole al Señor, porque en él había un momento de dificultad, tal vez era un criado querido de él y que estaba atormentado, estaba paralítico, dice, y estaba en cama postrado, y que el Señor por favor le rogó que lo sanara, pero él no quería que Jesús fuera porque no se sentía digno, sino que dijo, solamente di la palabra, Señor, di esa palabra que tú sabes decir. No sé, él creía tanto a la palabra de Dios. Y nosotros que hoy en día, 2023, tenemos toda la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios murieron por escribir esa palabra, por traducir la palabra de Dios? Y nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra, y en el momento de la dificultad es donde es probada nuestra fe. En los momentos de dificultad es probada la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que sacar fuerza y empezar a leer la palabra y creerle a tu palabra, porque la palabra ya la dijo el Señor. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor va a abrir puertas, el Señor te bendice, el Señor no te deja solo, el Señor no te abandona. Dice que estamos esculpidos en las palmas de sus manos, su diestra nos sostiene. Todo eso es palabra de Dios. Dios está con nosotros. No lo vemos, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa es la palabra de Dios. Él también nos acaricia. A veces lloramos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque viene la presencia de Dios y lloramos y nos compungimos delante de su presencia, porque Él está, porque Él lo dijo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, a través del Espíritu mismo de Dios, el Espíritu de Dios. Él se fue para que el Espíritu de Él viniera sobre nosotros. Y cuando recibimos a Jesús, viene también el Espíritu Santo. Entonces le decimos, Señor, tú estás con nosotros. Y tenemos que creer a esa palabra. Tan solo a la palabra, creerle a la palabra y actuar. No, la fe, yo puedo creer una cosa, pero yo tengo que actuar en esa palabra. Yo creo algo y actúo en esa palabra que Dios me da. Si yo creo y digo, no, sí creo, pero me quedo aquí porque no, porque creo que no, no estoy creyendo. Yo tengo que creer y actuar, porque la fe tiene que ser con obra. O sea, yo actúo en lo que creo. ¿Entiende? Actúa. Entonces, por eso que el centurión dijo, di la palabra, o sea, yo me voy a ir y yo sé que mi siervo va a estar sano. Y cuando él volvió, ¿cierto? Volvió a su casa, le salieron al encuentro y le dijeron, tu criado está sano. ¿A qué hora? A la misma hora que dijo Jesús, a la misma hora que dijo el Señor. Dijo, ¿qué le dijo al último el Señor? Le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces él se fue a su casa, vete a tu casa y como creíste te sea hecho, porque él creyó a la palabra. Y cuando él regresó, salió un siervo a recibirle y le dijo, está sanito. ¿A qué hora empezó la sanidad? Pongámosle a las 5 de la tarde, supongamos un ejemplo, porque no sabemos, la Biblia no dice específicamente a qué hora, pero a las 5 de la tarde supongamos que el Señor le haya dicho, ve y como creíste. Entonces, justo a las 5 de la tarde, él fue restaurado, fue sanado. Y es lindo, y eso agrada a Dios cuando le creímos a su palabra, porque hay muchas cosas que van a pasar en nuestras vidas, que van a haber momentos en que nos va a fallar la fe. ¿Por qué? Porque el camino de Dios no es fácil, no es solamente de rosas, pero Dios nos sostiene de su mano, no nos deja solo, nada malo nos va a pasar, Dios está con nosotros, nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, ¿cierto?
estamos también bajo las coberturas de nuestros pastores, pero también estamos bajo la cobertura del Señor. Entonces no nos vamos ni para allá ni para acá, sino que estamos en la cobertura de Dios. Entonces nada malo nos puede pasar, Dios está con nosotros. Dice, si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces vamos a creer a la palabra de Dios. No es solamente predicar, no es solamente escuchar, sino que en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos del luto, en los momentos de soledad, en los momentos de depresión, en los momentos de los pagos, en los momentos de las cuentas que tienes que pagar, es cuando tienes que confiar en Dios, que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En los momentos que a lo mejor te echaron del trabajo y tú dirás, no, pero Dios me va a abrir otra puerta mucho mejor y más grande. Entonces tenemos que confiar en Dios, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Eso es lo que agrada a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios se agradó de eso. Se agradó de que el siervo, el centurión, que no era un discípulo, dijera, di la palabra solamente, Señor. Y ahora tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos toda, dice que ninguna arma preparada o forjada o preparada del enemigo contra ti va a prosperar, no va a prosperar. Y tú condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor está con nosotros. El Señor, ¿qué importa si hablan, si nos quieren condenar y si hablan? No importa eso. Lo importante es que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Por eso nosotros tenemos que bendecir, porque dice que también bendecimos a nuestros enemigos, a los que hablan, no los maldecimos, no hablamos mal, no hablamos maldición. Mal dicho, no hablamos mal, no maldecimos, sino que bendecimos, porque el Señor lo dijo, bendecid a vuestros enemigos y no os maldigáis. Y en otra parte dice, mía es la venganza. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie, sino todo lo contrario, pedir misericordia a Dios por esa persona. Pero que la palabra está toda, la palabra de Dios. Tenemos la palabra que es la profeta más segura que tenemos, es la palabra de Dios. Entonces le creímos y vamos a agradar a Dios cuando le creímos. Pero claro, es bonito creer cuando está todo bien, cuando todo marcha lindo. Claro, vivimos como en las nubes, pero cuando hay dificultades es cuando tenemos que declarar la palabra y creerla. Señor, ya dijiste la palabra. A lo mejor estoy aquí solo, Señor, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Ángeles de Jehová acampan a mi alrededor y me defienden. El ángel de Jehová está acampando a mi alrededor. El Señor está conmigo. No estamos solos. El Señor está atento. Dice que los oídos están atentos a las oraciones de los justos. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a su palabra. Nada más que creerle a su palabra. Porque van a haber momentos de prueba, van a haber momentos de proceso, van a haber momentos de dificultades y a veces de enfermedades, que parece que ya nos vamos a ir de esta tierra. Es cuando tenemos que creerle. Señor, tú dirás la última palabra, porque si Él venció, la tumba no lo pudo retener, el infierno no lo pudo retener, Él resucitó. Y dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, el Señor ya nos dio una palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos vida eterna. Yo le creo a Dios que tenemos vida eterna. Después de esta vida tenemos vida eterna con Jesucristo, nuestro Señor. Y todos los que hemos creído en el Señor, tenemos vida eterna. Más allá de todo lo que Dios nos ha dado aquí, esto
todo esto va a quedar aquí, pero mucho más allá tenemos vida eterna con Jesús, porque Él dijo en la cruz, consumado es, ya está pagado tu pecado, mi pecado, ya no tenemos que seguir en el pecado, ya no tenemos que seguir en esa depresión, en esa soledad. Sal de ella y dile, Señor, ya dijiste la palabra, tú dices la palabra, tú dices la palabra, no estoy sola, tú dices la palabra, tú enjugas todas mis lágrimas, tú dijiste las palabras, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados, Señor, tú pagaste, Señor, fuiste castigado por mi paz, fuiste herido, Señor, tus llagas para que yo sea sanado, Señor, fuiste molido por mis pecados, ya no tengo que seguir en el pecado, más el herido fue por mi rebelión, Señor, ya fuiste, ya dijiste la palabra, por eso que tenemos que ahora actuar y decirle, Señor, hazme, Señor, una persona que escuche tu palabra, pero que la ponga en práctica, Señor, que yo pueda actuar en esa palabra, en la palabra que tú me diste, Señor, porque Dios te dio un propósito, Dios te dio una asignación, Dios te llamó con un propósito y te llama con un propósito. Dios te llama con un propósito, entonces, pero tienes que tener primero la palabra, creer a la palabra, como aquel centurión. El centurión, por eso se lo repito, no era un discípulo, pero le creía a la palabra. Y eso se maravilló el Señor, porque dijo, vendrán del oriente y del occidente y estarán con Abraham y Isaac, porque vendrá gente que no estaba en ese tiempo, hace 2023 años no estábamos nosotros en el tiempo, pero ahora no lo vemos, nunca yo lo he visto al Señor, no lo veo por ningún lado, es solamente un cuadro que está aquí, una imagen que está aquí, que no la adoramos, solamente yo pongo esa imagen para referir lo que estamos hablando, aquí está el centurión, pero no es que le adoramos, sino que es para que tú te concentres también en el mensaje y para que entiendas que Dios es una realidad, que Jesucristo resucitó, ascendió al cielo, pero bajó de ahí el Espíritu Santo, su presencia, y Él está con nosotros, tan solo. Ya dijo la palabra, ya Él dijo la palabra y cada día te da la palabra y tú tienes que decir, Señor, voy a creer a tu palabra, voy a actuar en tu palabra, voy a poner en marcha, Señor, lo que tú dices, Señor, porque todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces, Señor. Gracias, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa somos salvos. Gracias, Señor. Así que yo quiero que tú repitas conmigo esta oración que yo reparto a la gente, que yo quiero que tú la repitas conmigo en el nombre de Jesús. Repite, Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y toma el control de mi vida, sáname y sálvame. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que tú levantes tus manos si puedes. Voy a orar por ti. Voy a orar por cada uno de ustedes. Voy a orar por el mundo entero, por los que tienen que venir a Jesús, por la iglesia, por el pueblo de Israel, por los gobiernos y los que están en eminencia, por los adultos hasta los niños. En el nombre de Jesús, los animalitos, las aves, los peces, todo lo pongo en nuestra familia que están en casa y la familia que está más lejos. Vamos a orar, los vamos a poner en la presencia de Dios y todos los que han aceptado a Jesús hoy en día, todos los que han aceptado y tal vez no están en mi canal, pero recibieron esta oración, por la fe yo voy a orar por ellos. Padre Dios mío, primero que nada, los que te han aceptado, los ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Dios mío, gracias, Padre Dios mío, Señor, y bendigo a todos los que están escuchando, Dios mío. Tú dijiste tu palabra, ayúdanos a creer a tu palabra, Señor, porque van a haber momentos de prueba, momentos de
dificultad, momentos, Señor, de prueba que el ministerio es probado por fuego, Padre, Dios mío, pero Señor, en ese momento, Señor, que podamos declarar tu palabra, tú estás con nosotros y te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Padre, oro por todos ellos, Padre, oro por toda la humanidad. Padre, Dios mío, oro por todos los conocidos y por conocer. Oro, Dios mío, por países donde tú me vas a enviar, donde tú me abres las puertas y esas personas que me reciben sean grandemente bendecidas, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Te bendigo, Padre, Dios mío. Yo no voy sola, voy con Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, el bien y la misericordia, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, desde aquí, Señor. Prepara el camino, Señor. Pongo ángeles, ministradores de tu palabra, Señor, que me cerquen, que guarden, Señor, mi entrar y mi salir. Bendito es mi entrar, bendito es mi salir. Si tienes que salir a algún lado, dilo conmigo. Bendito es mi entrar, bendito es mi salir. Con alegría salgo, en paz regreso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Yo y mi casa somos salvos. Yo y mi casa somos bendecidos. Yo y mi casa, Señor, te buscamos, Señor, te agradamos, Señor, a través de la fe, creyendo a lo que tú ya dijiste, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y estás a través de tu Espíritu Santo, Jesús amado. Gracias, Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo a todos, Padre, Dios mío, a todos los que están escuchando esta palabra, Dios mío, y que crean a tu palabra, que actuamos en tu palabra. Vamos a creer, Dios mío, más allá de lo que vemos, Señor, más allá, Señor, Dios mío, tú eres un Dios de lo imposible y podemos hacer las cosas porque tú eres un Dios, Señor, poderoso, Dios mío. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda alabanza, toda pleitesía a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te glorificamos, papá. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Que Dios te bendiga grandemente, querida persona. Créelo. Así como el centurión, así, créele. Dile, Señor, tú has dicho la palabra y cada día voy a empezar a aprender tu palabra y voy a entender que tú, Señor, estás diciendo una palabra y voy a creer, voy a actuar en esa palabra. Amén. Créele solamente al Señor y verás la gloria de Dios. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Un abrazo grande para ti. Un ósculo santo. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendiciones.